Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, encantada. Me llamo Leticia y me alegro mucho de conocerte. Si te interesan los temas sobre educación y sostenibilidad, este es tu sitio, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. En el primer vídeo de esta serie, Cómo ser más sostenible, hicimos un test para detectar cuál es nuestra huella ecológica. Si cuando lo hiciste te pasó como la primera vez que lo hice yo, que salió una huella ecológica infinitamente más grande de lo que yo pensaba que iba a salir y, por supuesto, infinitamente más alta de lo que la Tierra puede soportar, estos vídeos te van a interesar mucho, porque a partir de ahora te voy a contar consejos y cambios que yo he ido haciendo en mi día a día para intentar reducir dicha huella. Este es el primer vídeo donde os voy a empezar a contar los cambios que yo he hecho en mi vida. ¿Y por dónde voy a empezar? Pues por el baño. ¿Por qué? Porque todos pasamos por el baño todos los días y porque qué mejor que el culto al cuerpo cuidándonos a nosotros mismos y a la tierra. Así que voy a enseñaros mi top 5 de objetos favoritos del baño que son o bien zero waste o bien low waste y que utilizo a diario. Bueno, o semanalmente. Ahora lo veréis. Vamos a empezar por el primero. Mi peine. Mi peine, como veréis, es de madera. Antes tenía un peine de plástico, por supuesto, porque los peines normalmente son de plástico. Pero con los peines de plástico yo siempre he tenido dos problemas. El primero, o los cepillos también, si las púas son demasiado blandas, no consigo que me peinen el pelo bien. Y además tienen esas como puntitas redondas que cuando se van cayendo arañan un montón y me molestan. Así que aprovechando que tenía un peine de esos viejos con las puntitas caídas, lo cambié y me compré este. Este es de una tienda local de mi ciudad, pero en la cajita de información os dejaré uno de un enlace de Amazon que es muy parecido por si queréis buscarlo donde vosotros vivís. En concreto este es de madera de sándalo. En su momento olía súper bien a sándalo, hoy por hoy huele a los productos que yo utilizo. Lo que me gustan de este peine es, bueno, primero que no es de plástico, es evidente, y segundo, me encanta el tacto de las púas cuando me peino en la cabeza, es un masaje fantástico. El segundo producto es para la ducha. ¿Y qué utilizamos en la ducha? Pues gel, champú, ¿verdad? Que vienen en botes de plástico y normalmente son en formato líquido. Pues desde hace un par de años yo no utilizo nada de eso. Utilizo pastillas de jabón y pastillas de champú sólido, sí, sólido he dicho. Este es mi jabón. Es un jabón de toda la vida de Dios, este que hacían las abuelas con el aceite usado. Le llaman jabón de sosa, jabón de aceite, jabón de Castilla, jabón de Marsella, todos son el mismo. La receta es bien sencilla, de hecho, si os interesa, ponedmelo por los comentarios y puedo hacer un vídeo enseñando cómo hago yo este jabón. ¿Cómo lo utilizo? Pues simple y llanamente, cojo mi esponja de lufa, humedezco ambas cosas en la ducha, froto el jabón en la lufa y después me ducho, no tiene más. Además del jabón, por supuesto, utilizo champú para mi pelo, pero como ya os adelantaba, es champú sólido. Es una pastilla, huele fantásticamente bien a lavanda y este también lo hago yo. Sobre champús sólidos hay muchísimo de lo que hablar. Todo empieza, por lo menos en mí, cuando descubro un método que se llama no poo, que viene del inglés y literalmente significa no caca. Pero en verdad es un juego de palabras entre no caca y no champú, porque acaban igual. Este movimiento, teoría, sistema de lavarse el pelo, viene a decir que los productos de lavado de pelo como el champú y los acondicionadores normales, comerciales, tienen unos detergentes muy fuertes que lo que hacen es que dañan nuestra grasa natural del cuero cabelludo y por eso si nos lavamos solo con el champú se nos queda siempre el pelo súper estropajoso y después hay que echarse el acondicionador para que se te quede suave. Este tipo de pastillas de champú sólido más naturales no llevan esos detergentes tan fuertes y entonces respetan más el pH y la grasa propia de nuestro cuero cabelludo. No la grasa de pelo sucio, sino la normal, igual que tenemos en la piel. Este lo he hecho yo, como decía, pero si os interesa sí que es cierto que antes de llegar a esta receta
di varias vueltas y os lo puedo contar en otro vídeo. Sobre todo si no queréis poneros a hacer recetas, también os puedo recomendar un champú que probé y que me fue muy bien. Es de la marca Provence y lo he visto en ciertas superficies comerciales, así que es bastante accesible. Antes venía en plástico, aún así ahora os diré que no es tan grave porque veréis la duración de esto. Pero ahora, el último día que pasé por el súper, lo vi y viene en cartón. Así que por fin han dicho, jolín, encima de que hago un producto natural, sostenible, lo vendo en plástico. Me alegro del cambio. En todo caso os dejo el enlace en la cajita. E igualmente si os interesa un vídeo sobre esta receta, me lo decís. Esta receta en concreto la aprendí de unos monitores que hicieron un curso de medio ambiente en el instituto en el que estaba el año pasado. Es súper sencilla, lleva 5 ingredientes. Entre esos ingredientes está el aceite de coco, el aceite de oliva y el agua, o sea que fíjate lo que lleva. A mí me va genial, a todo el mundo al que se lo he dado le va genial, vale para todo tipo de cabellos y te deja el pelo tan suave que no he usado acondicionador desde que empecé a usar esto. Sí que es cierto que una vez al mes utilizo alguna mascarilla, pero de mascarilla no tengo ninguna receta ahora mismo estrella. Me va bien incluso el aceite de oliva, no tengo nada especial. De hecho, si queréis saber más sobre No Poo, os voy a dejar 2 vídeos de 2 de mis youtubers favoritas en la cajita de información, porque también podéis ver cuál ha sido su ruta hasta el día de hoy. Igualmente, si os interesa, yo también os la puedo contar. Sé que me vais a preguntar por la latita, así que me adelanto. Como veis, es una lata de aluminio, teóricamente es inoxidable, ¿vale? Y la compré en una tienda que se llama Mi Cosmética Natural, que es online. Y es donde yo suelo comprar todos los ingredientes que utilizo para mis potines. Son muy cómodas para viajar, son cómodas para ir al gimnasio y también son muy bonitas para regalar. Si aprovechas y haces un regalo sostenible, aquí queda todavía mejor. El siguiente producto que os quiero enseñar es mi loción corporal. Realmente no es una loción corporal en sí, es una manteca corporal por sus ingredientes. En inglés le llaman body butter. Y lleva aceite de coco, manteca de karité, aceite de almendras y aceite de caléndula. Sí es cierto que el aceite de coco y la manteca de karité no son normalmente cultivadas aquí. Normalmente vienen de países asiáticos o países latinoamericanos. Y es cierto que entonces la huella ecológica en el transporte aumenta. Pero yo tengo la piel súper seca, con un montón de eczemas y antes usaba cremas de marcas de farmacia y tenía que usar 2 veces al día la crema y aún así tenía la piel seca, y es que karité y coco me van genial, entonces no he encontrado nada que me vaya mejor y por eso no lo cambio. El aceite de almendras y de caléndula sí suelen ser producidos aquí, pero los echo en menor proporción porque en realidad son para calmar los eczemas. Muchas veces, por ejemplo, si estoy sudando y me rozo con la propia cadenita, me sale una erupción. Pues para ese tipo de cosas son muy calmantes. Os puedo hacer también receta, si os interesa dejádmelo en comentarios. La proporción normalmente suele ser 1 de coco, 1 de karité y un poco de los otros aceites. Pero es cierto que esta hay que tener mucho cuidado porque en verano y en invierno con las temperaturas hay que cambiar un poco la proporción. Yo juego a echar más aceite de coco en invierno para hacerla más fluida y más manteca de karité en verano para hacerla más sólida, porque si no se queda demasiado derretida. De hecho, esta última no he hecho bien la proporción y veréis que es más líquida de lo que a mí me gustaría. Aún así, se extiende súper bien y queda un olor fantástico a coco. También le puedes echar aceites esenciales si te gustan, solo que con los aceites esenciales hay que tener mucho cuidado porque pueden dar alergias y algunos con el sol, sobre todo en verano, manchan. Todos los que tengan limoneno y que sean cítricos suelen manchar al sol. En todo caso, infórmate, siempre el aceite que vayas a usar tiene que ser un aceite apto para el contacto con el cuerpo, que no sea de humidificador, y mira siempre que no te produzca alergia. La mejor forma es coger una parte sensible de la piel, como suele ser esta parte de dentro del brazo, y aplicarte un poquito del aceite, una gota. Si no te produce alergia, así al contacto directo, probablemente en la loción tampoco te lo va a impedir. Y le puedes poner el olor que a ti más te guste. Igual que yo a lo mejor le pongo lavanda a mi champú porque me gusta mucho, me parece muy relajante, pues a lo mejor le puedo echar
¿qué te digo yo? Naranja a mi crema porque me gusta el olor de la naranja. A mí con el olor del coco ya me flipa y no necesito echarle nada más. Y para terminar, os voy a enseñar mi cuchilla de afeitar. Es esta. Es una cuchilla clásica de afeitar. De hecho, si vais a tiendas ahora de estas que están de moda de barbas tipo hipster, las suele haber. Te mirarán con cara rara porque te dirán, pero si esto es para hombre y tú eres una mujer. Y tú... De hecho, yo fui a comprarla con un amigo y estaba todo el rato, eso es de hombre. Te vas a cortar, corta mucho. Es muy peligrosa. Y yo diciendo, vale. En 2 años me habré cortado 3 veces. Y no grave de, oh Dios mío, puntos. No, como te cortas con una Venus normal. Estoy súper contenta. Es súper resistente. No es como la Venus que el plástico ya se me estaba empezando a poner feo. Si la cuidas un poquito, y cuidarla un poquito significa que cuando sales de la ducha no la dejas en la bañera, sino que la sacas y la dejas secar. Y de vez en cuando la abres y la limpias, se queda genial. Esta la compré en la tienda Unpack de Madrid. Pero después me he empezado a fijar y en efecto en todas las tiendas de barbas y productos de barbas que ahora están tan de moda las suelen vender. Y probablemente sean más baratas que en esa tienda. De hecho, las cuchillas que tengo ahora, porque las que compré originales en Unpack ya se me gastaron, las compré en una tienda de estas de barba y me costaron el paquetito este de 5 cuchillas, 50 céntimos. Cada cuchilla te dura, pues depende de cuánto te depiles, entre 1 mes y 3 meses. A lo mejor en verano que te depilas todos los días, que si el bikini y tal, pues 1 mes, y en invierno que te depilas menos, 3 meses. Si son inoxidables, el único cuidado, ya te digo, es dejarla fuera de la bañera o de la ducha donde tú te duches, que no quede encharcada. Pero igual eso también con el champú, porque si tú dejas una pastilla de jabón encharcada se derrite. Pues esto no es que se derrita, pero se puede llegar a oxidar. Además, es muy fácil abrir. Yo lo que hago es que cojo una toalla porque sí que es cierto que corta y no me voy a arriesgar, y la utilizo, ¿vale? Esto se gira, se separa el mango. Hay otras súper chulas que he visto por ahí, que el mango, cuando lo vas abriendo, la cuchilla se va abriendo la capa superior así y te deja la cuchilla. Me encanta, pero bueno, no las encontré, la que tengo es esta. Y aquí aparecen 3 piezas. Esta es la cubierta protectora, ¿vale? La cuchilla en sí. Y la parte de la base, de acuerdo, que aquí tiene como una especie de como peinecitos para ayudar al pelo, aunque bueno, en nuestro caso pues quizás no es tan útil como en el caso de un hombre. Esto no solo vale para chicas, también puede valer para afeitarse un chico, así que es un producto útil para todo el mundo. Como veréis la estoy montando súper fácil. Y yo al principio tenía un montón de miedo de cortarme, iba súper lenta, ya en la ducha hago zas, salgo de ella y no suelo tener más accidentes de los que puedo tener, como ya os digo, con una Venus normal. Teóricamente, si la cuidas, es una cuchilla, es una afeitadora, una cuchilla para toda la vida. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y que ahora por tu cabeza ronde un producto que antes no tenías en mente y que ahora quieres probar. Si es así, por favor déjame un comentario y dime cuál te ha gustado más, cuál quieres probar, cuál no probarías en la vida, o si hay algo que a ti te encanta y yo no he mencionado. Y por supuesto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!